Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de una vez más seguir con la plática, la charla, y hoy más que nunca en este día tan especial. No hay comparación, no se puede rivalizar sencillamente el Día del Padre con el Día de la Madre. De eso creo que estamos completamente de acuerdo, y no vamos a hacer una defensa ni una apología de cuál es el mejor día ni nada por el estilo, ni mucho menos los papás victimizarnos de decir pobres de nosotros, ¿verdad? No recibimos lo mismo. No, de ninguna manera. Vamos a verlo desde la perspectiva de Dios, que es lo que nos interesa platicarlo en esta hora, sobre todo después de haber leído el texto, esta parábola del hijo pródigo, que valga decir que más bien es la parábola del padre amoroso. Permítame insistir en esto, amado hermano, y permítame decirle que la Biblia, sobre todo el mensaje del Nuevo Testamento, de manera permanente, recurrente, constante, todos son sinónimos para que los vaya notando, nos habla acerca del amor de Dios. El personaje principal, mucha gente ha pensado que es el hijo pródigo en esta historia. Sin embargo, el personaje principal, amados hermanos, es el padre. No es tampoco el otro hijo. Los tres son parte de la historia, sin lugar a dudas, pero la centralidad del mensaje de Jesús es acerca del padre que recibe al hijo. Y de eso quiero hablar con ustedes en este día, con este título que lleva por nombre reconociendo a un padre diferente. Hoy más que nunca, hermanos, al hacer el balance, al hacer la lectura de la imagen, de los resultados, de las consecuencias de una paternidad, pues nos encontramos a la deriva en algunos casos. No podemos generalizar. Una de las cosas que no debemos hacer es generalizar. A la hora de hacer el análisis tenemos que ser lo más objetivos posible hasta donde nos permita nuestro conocimiento, nuestra capacidad y nuestra información. ¿Por qué quiero llegar con esto? No todos los padres del mundo son unos irresponsables. No todos los padres del mundo son solitarios y ausentes y distantes del hogar. No todos los padres del mundo son el rostro ideal del Padre perfecto. No, yo creo que tenemos que ponerlo todo en su justa dimensión porque lo merece. Sin embargo, hoy tenemos esta propuesta, la propuesta de Dios, que siempre es distinta y diferente a la propuesta humana. ¿Qué es ser padre? Es una gran pregunta. Estaba leyendo las estadísticas y nos estamos encontrando que hoy en día muchos hombres no asumen su paternidad por diferentes razones. Por temor, vergüenza, ignorancia, incapacidad, por instinto medio enfermizo, por perversión, por todas esas cosas que pueden llegar a pasar. Nos encontramos a la vuelta de la esquina muchas mamás, damas con hijos, pero sin esposo o sin padre. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo, hermanos, tiene diferentes respuestas. Entre ellas es, para nosotros como creyentes en Jesucristo, es que son padres que no se han asumido a sí mismos como los tales. Algunos por la inexperiencia, que empiezan muy jóvenes, y otros porque no han comprendido lo que significa tener hijos. A veces pensamos que tener hijos es como los animalitos. Simplemente se trata de un asunto de reproducción, es una cuestión meramente instintiva, ¿verdad? Y solamente se trata de perpetuar la especie, de heredar el apellido, ¿verdad? Y hasta le ponemos el nombre de nosotros a nuestro hijo porque decimos, ahí está el junior, ahí está el que me representa. Aunque después, con el paso de los años, ni el papá ni el hijo se puedan volver a ver, porque finalmente somos a veces como animalitos, ¿verdad? Los machos no se encuentran, se repelen a cierta edad, se empiezan a repeler, ¿no? Cuando no es lo mismo cuando somos padres, cuando nuestros hijos son pequeños. Pero hoy quiero hablar acerca de lo que Dios dice acerca del ser padre, y quiero exaltar las bondades de la paternidad. Pero me regreso a la pregunta original. ¿Por qué tenemos hijos, hermanos? ¿Por qué tienes tú hijos? ¿Porque hay que hacerlo? Porque definitivamente ese es el seguimiento. No. Recuerde usted que la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, el Salmo número 127. Cosa de estima el fruto del vientre. Tenemos hijos, hermanos amados, porque es un recordatorio de Dios para que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos y nos aboquemos, nos dediquemos a atender las necesidades, en este caso, de otros. Y ahí viene una ruptura, un rompimiento con ese egoísmo con el cual nacemos, crecemos, que está insertado en nuestro ADN, de tal manera que ahora en Cristo Jesús ya no vivo para mí mismo, sino tengo la gracia, la bendición, la alegría de vivir para otros.
es decir, existo para otros. Alguna vez yo les compartía que la palabra santificación quiere decir existir para otros. La palabra santificación no solamente quiere decir un arrebato místico, es decir, irse a un rincón a orar de rodillas y empezar a elevarse. Es eso, pero es mucho más que eso, porque la santificación se vive en función del prójimo, no solamente en función de mí mismo. Por eso es que cuando Dios nos da la bendición de vivir, de existir para otros, ahí experimentamos la verdadera bondad de Dios. Medítelo por favor conmigo. Y aquí es donde quiero recordar las palabras de un personaje insigne que se llama José Saramago, que hace unos días tuvimos un aniversario de él y él hace una definición de hijo, que puede usted verlo por ahí. Dice: hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos, y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros hijos, solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Definición de hijo de este premio Nobel de Literatura llamado José Saramago. Y es aquí donde, retomando estas palabras, ¿qué significa ser padre? Significa, dice él, el coraje de asumirnos, la actitud el desprendimiento, la ruptura con el pasado, con el ego, con el yo. Y en esta historia que acabamos de leer, hermanos, vemos la imagen de un padre. En contraste a esto, encontramos la imagen tradicional del padre, incluso del padre latinoamericano, de México hasta Argentina. Recuerde usted que todo esto es Latinoamérica, y tenemos esa visión del padre ausente, del padre distante, del padre solitario, del padre que es como los leones, estos animalitos, ¿verdad? Siempre anda de mal humor, ¿no? El hijo no se puede acercar al papá, solamente se acerca a la mamá, porque el papá siempre está solo y molesto, ¿verdad? Y distante, y siempre tiene cosas que hacer, y es el gran ausente en el lugar. Dios nos ayude a meditar en ello, y Dios nos ayude a valorar nuestras familias, hermanos amados, porque ciertamente esto nos ocurre. Hay un escritor checoslovaco, hermanos, que se llama Franz Kafka, que escribe un fragmento en su libro Carta a mi padre, o Carta al Padre, donde resalta esto que acabo de mencionar. Y permítanme leer desde el primer parrafito del primer capítulo cómo dice el libro. Y dice: querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmaba que yo te tengo miedo. Como de costumbre, no supe contestar. En parte, justamente por el miedo que te tengo. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Y es terrible. ¿Por qué? Porque nos hemos formado la imagen incorrecta. Y no solamente de mi Padre terrenal. Escuche esto. Nos hemos formado la imagen incorrecta de quién es el Padre celestial. No hemos aprendido a entender. Esa era la imagen que tenían los judíos en el tiempo de Jesús. De un Padre severo, de un Padre molesto, de un Padre distante. Recuerden ustedes que hasta los judíos no se autodesignaban a sí mismos como hijos de Dios, como hijos del Padre. Preferían mencionar por respeto, por reverencia, pero también por distanciamiento, como hijos de Abraham. Esto nos genera varias preguntas, varias inquietudes. El mensaje central del Evangelio, va a decir un teólogo alemán, es el Abba. ¿Se acuerda usted del Abba? Que hoy se ha vuelto tan popular. Decirle Padre en lo íntimo. Y aquí en nuestro contexto latino le decimos papá. No solamente Padre, con todo ese respeto, sino papá. No le hablamos solamente de usted a nuestro Dios, sino también le hablamos de tú.
Es decir, estas formas, estos cambios que estamos haciendo, hermanos, nuestra manera de relacionarnos con nuestro Dios, nos ayudan a entender qué significa la paternidad de Dios. Porque finalmente todos los padres estamos imitando, en el buen sentido y con la debida proporción, el ser de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Acabamos de leer Lucas capítulo 15, hermanos, de los versículos del 11 al 32, donde nos habla acerca, alguien le puso el título ahí, la parábola del hijo pródigo, pero dijimos al principio, más bien es la parábola del padre amoroso. ¿Por qué? Bueno, resumamos la historia que acabamos de leer. El hijo menor dice que le pide los bienes a su padre o la parte de la herencia que le toca, y el padre se le entrega. Al tiempo él junta todo, se va a una provincia, lo malgasta todo y vienen tiempos de escasez. Aquel hijo menor, ¿verdad?, al encontrarse solo, abandonado, distante, provincia lejana, le da tanta hambre que tiene que buscarse un trabajo y encuentra un empleo. Pero interesante es que encuentra un empleo apacentando cerdos, cuando recuerden ustedes que los judíos no apacientan, ni comen, ni crían cerdos. Es decir, andaba realmente muy lejos. Y ese trabajo era el trabajo más humillante que alguien podía tener. Piense usted ahora mismo en un trabajo el más humillante que usted se puede imaginar. Bueno, ese trabajo consiguió aquel hijo. Quizás porque fue un hijo muy rebelde. Quizás porque se pasó de la raya. Y después reflexiona, reacciona estando en esa condición y regresa al padre. Después el padre lo recibe, lo acoge, lo celebra. Y por otra parte aparece el hijo mayor que está ahí. Y bueno, ese es el resumen de la historia, que seguramente usted y yo hemos escuchado tantas veces. Es una de las palabras bíblicas, hermanos amados, que tiene tanta importancia, es decir, tan repetida. ¿Por qué? Porque nos refleja el amor de Dios. Pero vamos a hacer consideraciones muy puntuales. Voy a hablar de 6 cositas que vamos a destacar en esta historia. En primer lugar, dijimos, es el mensaje central del Nuevo Testamento. ¿Cuál? Reconocer a Dios como Padre, como el papá que necesitamos, como el Padre amoroso que extiende sus brazos hacia nosotros, como aquel que nos lleva al punto climático, al punto límite, al filo del agua, decíamos en algún momento, al filo de la navaja también, para reconocer nuestra condición miserable. Las decisiones que como hijos hemos tomado, hermanos amados, muchas de las veces nos han llevado al fracaso, al olvido, al distanciamiento, a la soledad, a incluso tener que terminar haciendo cosas de las cuales ni siquiera estamos seguros y ni siquiera deseamos. Pero es ahí donde se revela la gracia de Dios. Nos es necesario equivocarnos para encontrar el camino correcto. Nos es necesario perder para encontrar. ¿Se acuerdan de la paradoja que habíamos hablado hace unos domingos? Nos es necesario equivocarnos para encontrar el camino correcto. Nos es necesario a veces mentir para encontrar la verdad. Y espero que lo podamos comprender juntos qué significa. Es la historia del Padre amoroso que extiende sus brazos al Hijo que se había equivocado. Es una parábola que Jesús cuenta en el contexto del reino de Dios. Recuerde usted que el mensaje central de Cristo es el Padre, pero también es el reino de Dios. El reino de Dios como el gobierno de Dios en todas las esferas de nuestro entorno. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Permítanme recapitular en ello y quiero compartir con ustedes 7 cosas que me parecen importantes y destacables de un Padre diferente. Por eso el título es Reconociendo a un Padre diferente. 7 aspectos que me parecen que son cualidades, que son características dignas de destacar a partir de esta historia. Pudiésemos sacar más, que hoy quiero dejar en su mente y en su corazón. Que debemos imitar. A usted, papá, le digo, a ti, papá, que me estás escuchando, a ti, padre de familia que me estás oyendo. Estamos hoy urgidos de padres modelos. Estamos hoy necesitados de padres que vengan a hacer la diferencia, de verdaderamente hombres. Hay muchos que piensan que la hombría se demuestra a través de la cantidad de alcohol que pueden tomar o de la cantidad de golpes que pueden tirar. Eso no es hombría, eso es envalentonarse para nada. Hombría es responsabilidad. Hombría es amar a tus hijos y no abandonarlos, como hay muchos hombres que lo hacen o que incluso en este momento lo están pensando. Irse lejos, porque dicen ya no aguantar la situación. Hermanos amados, cuando nos sometemos al control de Dios, Dios pone en nosotros el amor por nuestra familia, el amor por nuestros hijos,
el amor por nuestra pareja, por nuestra esposa. Es solamente Dios quien lo puede hacer. No es tu amor, es el amor de Dios en ti. Tú solo no podrías hacerlo. Incluso llega un límite donde todo se acaba. Donde muchas personas me han dicho en la consejería pastoral: pastor, quisiera salir corriendo, pero no sé a dónde y no sé para qué. Claro, es una reacción muy humana, equivocada si usted quiere, pero finalmente está ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos, escuche usted esto, necesitamos el yugo de Dios, necesitamos el control de Dios, necesitamos la dirección de Dios en todo lo que nosotros somos y hacemos. No solamente en un aspecto, en un momento. Necesitamos el control del Señor para nuestras vidas. Hoy festejamos a los papás y podemos decir tantas cosas favorables de ellos y otras dignas de hacer señalamientos. Los héroes, los padres que se vuelven héroes. Esto es muy común cuando los hijos son pequeños, pero cuando crecemos empezamos a darnos cuenta de que quizás mi padre tiene algunos detalles, pero eso es parte de la naturaleza humana. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la invitación que nos hace esta historia? 7 cosas dije. La primera es generosidad. Vemos en esta historia un padre generoso. Dice la Biblia que el hijo le dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Por mucho tiempo yo he predicado, yo he enseñado que esa petición que hace el hijo menor es una falta de respeto, porque las herencias no se piden en vida, ¿verdad? Ni siquiera se preparan para la muerte, simplemente se toman cuando el padre ya no está. Eso es lo normal. Sin embargo, en esta historia dice Jesús que este hijo se lo pidió. Y más de una vez he pensado en qué hijo tan difícil, tan complicado, tan ingrato, tan malvado. Sin embargo, analizándolo con calma, veo que este padre no se resiste. No le dice: oye, pero ¿cómo? Finalmente el que tiene la autoridad y el dueño del dinero era él. ¿Por qué accede a darle lo que le corresponde? Permítame compartirlo de otra manera en este momento. Quizás el padre estuvo de acuerdo en darle el dinero o en las partes del bien que le tocaba. Estuvo de acuerdo, ¿por qué? Porque quizás se trataba de un hijo que estaba queriendo hacer un gran proyecto, una gran inversión. ¿Por qué no podemos pensar de esa manera? Y dice el texto que después juntó todo y se fue a una provincia distinta. Se fue a empezar una nueva vida, se fue a empezar un nuevo proyecto aquel hijo. Pero todo le salió mal, tomó las decisiones más equivocadas. Finalmente fue atrapado por el dinero como tal y empezó a gastarlos en deleites humanos. Y se equivocó. Y ahí está la historia, se equivocó el hijo. Pero el padre, quiero resaltar esto, en primer lugar, fue generoso con su hijo. El padre no se quedó sin dinero. La Biblia dice que más adelante va a tener dinero suficiente como para hacer una fiesta, para que cuando el hijo llegó, hizo una fiesta y el becerro más gordo, ¿verdad? El que era preparado especialmente para las fiestas, fue matado para hacer una gran celebración. No lo perdió todo, no quedó en la pobreza extrema que el papá. Siguió su vida. Sin embargo, cuando su hijo le pide, él amorosamente, generosamente le da a su hijo, como muchos de nosotros como padres le damos a nuestros hijos. Y como Dios también a nosotros nos da cuando le pedimos: Señor, danos vida, danos fe, danos amor, danos paz para amarte, para caminar contigo. Nuestro Dios es generoso y nosotros como padres tenemos que también aprender a ser generosos, porque el que da, recibe, porque el que siembra, cosecha. La primera cosa, aprendamos a ser generosos. No solamente se da dinero, se da tiempo, se da atención, se da cariño, se da amor. En esa parte estamos quizás con una tarea pendiente. No digo que estamos fallando, hermanos, porque no quiero que nadie se sienta culpable en este momento, sino que quiero que nos sintamos desafiados, retados, movidos por esta enseñanza que trae la palabra para nosotros. Necesitamos trabajar en ello. Necesitamos ser generosos en nuestro tiempo. Necesitamos ser generosos en nuestro oído para oír las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas. Necesitamos ser generosos también para acompañarles, para dedicar nuestro tiempo para estar con ellos y con ellas. ¿Cuántos de nosotros crecimos de otra manera?
Decíamos al principio con un padre ausente que nunca tenía tiempo. Aprendamos que el tiempo tampoco es nuestro y tampoco es tuyo, papá. Es un regalo de Dios. Y por lo tanto ese regalo que Dios te da lo tienes que usar de manera sabia. Y el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos también es una manera, escucha esto, de adorar a nuestro Dios. Es nuestra manera de adorarle también. Dedica tiempo para estar con ellos. Dedica tiempo para estar con ellos. Tiempo, no solamente es asunto de dinero. En este momento es un asunto de dinero. Pero vemos que el joven se equivocó. La segunda cosa, vamos a ir un poco más rápido. Vemos que un padre apoya a su hijo. Cuando nuestros hijos nos presentan planes y proyectos de vida, nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de apoyarlos. Hay algunos que los desaniman, que los desmotivan, porque quizás el sueño de tu hijo te parezca poco. Son sus sueños. Tenemos que animarlos y apoyarlos. Tenemos que estar con ellos, tienen que sentir nuestro apoyo. Este padre apoya a su hijo menor, finalmente, le da lo que le pide. ¿Se lo pudo haber negado? Dímelo tú, que estás leyendo la Biblia como yo. Por supuesto que pudo hacerlo, era el papá, era el dueño del dinero. ¿Qué ley rompía si no le entregaba el dinero? Ninguna. Al contrario, él quiere apoyar a su hijo. Probablemente algunos comentaristas dicen que realmente lo que quería él hacer el hijo era más bien un negocio, un proyecto de inversión quizás. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que los bienes se le entregaron. Que los derrochó y los perdió, bueno, esa es otra historia. Es decir, un padre que sigue apoyando a sus hijos. Un padre que se esfuerza, y creo que todos lo vamos a hacer porque son nuestros hijos. ¿Saben cuál es el padre que no puede apoyar? Aquel que se va. Aquel que se desaparece de casa. Aquel que un día de repente ya no está. Aquel que piensa que la vida es loca y que hay que vivir aventuras para poderle hallar sabor a la vida y de repente decide tomar un camino diferente. Se está condenando a sí mismo. No se está dando cuenta que ser hombre es mucho más que eso. Pero bueno, el que juzga es nuestro Dios. Hoy, amada iglesia, quiero que medites en estas dos primeras cosas: ser generoso y ser apoyador de tus hijos. La tercera es un padre que enseña, es un maestro, un guía. Vamos a ver que este hijo menor tiene valores morales. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando está cuidando a los animales, a los cerdos, en ese momento dice que viviendo la experiencia de la soledad, donde nadie le daba nada de comer, donde se le antojaba comer la comida de aquellos animales, en ese momento reflexiona, analiza, pondera. Ponderar quiere decir poner en una balanza. Pondera la situación y dice: puedo ir porque sé que mi padre es un hombre sabio, justo, que seguramente me va a dar un castigo, pero que también es un hombre que razona, que medita, que sabe muy bien quién es y que sabe responder a diferentes circunstancias. Él es mi padre. De ese tipo de padre necesitamos hoy. No aquellos que tienen arranques de cólera y que son capaces de destruir a sus hijos a golpes. ¿Merecía ser casi golpeado y partido este joven rebelde? Seguramente más de uno piensa que sí. Pero qué mayor lección ya había recibido este muchacho. Qué mayor lección. No era un niño, era un joven de edad suficiente. Era el menor, pero probablemente tenía la edad suficiente para vivir solo. Qué lección tan humillante había recibido ya. Qué trato tan duro Dios le había permitido vivir, donde lo había perdido todo, hasta la integridad, hasta la dignidad había perdido, haciendo el trabajo más detestable que pudiera haber hecho un judío para la época. Un joven que lo pudo haber tenido todo, sin embargo tomó las decisiones correctas. Pero ahí es donde está la enseñanza de aquel padre, que lo tuvo desde pequeño y que lo estuvo formando todo el tiempo. Por eso él analiza y valora. Esta es la cuarta cosa. La tercera. La cuarta, dice, es un padre que perdona. Una de las cosas que aprendemos de nuestro Dios, hermanos amados, es que Dios perdona. Y alguien podrá decir: ¿lo perdona todo? Sí, lo perdona todo cuando nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Cuando aquel joven está ahí mirando a esos cerdos comiendo, en ese momento su mente, su corazón y su alma entera hacen un clic, como cuando enciendes una luz, cuando enciendes un foco. Y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Pero a veces es necesario que toquemos fondo. La Biblia dice en el Salmo número 103: Él es el que rescata del hoyo tu vida.
Necesitamos ser rescatados, hermanos, de nuestra vana manera de pensar. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y muchas de las veces estamos haciendo algo completamente incorrecto. Vengamos a los pies de Cristo. Acércate al poder de Dios. Busca de su gracia para que Él te dé a ti y a mí sabiduría matutina, nocturna, para poder guiar a nuestros hijos, para poder animarlos y perdonarlos, y no intentar destruirlos ni humillarlos, como vemos o puede haber alguno que lo haga. En son de broma o en serio, tratar de menospreciarlos, tratar de hacerlos sentir mal, porque creemos que esa es nuestra función de padre. Y algunos acudimos al pasado y decimos, es que a mí así me trataron bien duro y por lo tanto yo tengo que hacer así o ser así. Hermano amado, no tienes que repetir modelos del pasado, tienes que repetir un modelo, y el modelo que tienes que repetir es el modelo de Cristo. Y aquí el Señor dice en su palabra que tienes que repetir este modelo: ser un padre amoroso, no ser alguien tan bandido que pueda dañar a sus propios hijos. Hoy nos encontramos con esa historia, ¿verdad? Donde hay hijos que incluso crecen sin haber conocido jamás a sus padres. Solamente conocieron a mamá, a los abuelos, a los tíos, primos, pero nunca conocieron a su padre. Hermanos, hoy como iglesia tenemos esta oportunidad histórica de marcar la diferencia, de anunciar el mensaje distinto. No tenemos que vivir como vive el mundo, no tenemos que repetir las formas que hacen ellos, sino que ahora tenemos que enseñarle a ustedes jóvenes que es el tiempo de ser verdaderamente hombres, es el tiempo de ser verdaderamente padres para formar a los nuevos padres que vendrán después de nosotros. Y no es tarea fácil, pero tenemos al gran maestro que nos guía, que es Jesucristo nuestro Señor. No es tarea fácil, y el que diga que es fácil miente. Por eso leíamos esta meditación de Saramago cuando dice, es para aprender. Dios nos da la bendición de ser padres, para aprender. La quinta cosa, la Biblia dice que el padre se alegra cuando lo ve venir. ¿Se acuerdan? Que cuando lo ve venir en harapos, deshecho, destruido, aquel hombre humillado se pone de rodillas y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el padre amorosamente lo recibe y dice: por favor, quítele estas ropas viejas, sucias, y póngale ropa limpia, póngale un anillo y hagamos fiesta. Es un padre que se regocija con el regreso. Es un padre que celebra el retorno de su hijo. Es un padre que está expectante, esperando. Porque si algo nos une, hermanos, en esta vida, y si algo vamos a tener al final del camino, va a ser, como dice el salmista: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. El gozo y la alegría de ser una gran familia, de ser familia. Tenemos tanto que aprender. Entonces vemos cómo se alegra este papá. Se alegra de ver a su hijo. No le condena. ¿Tenía razones para hacerlo? Sí, claro, muchas. Tenía razones para reclamarle, gritarle y quizás sacudirlo un poco y darle un par de bofetadas, dirían algunos. Seguramente tenía muchas razones. Y estaba perfectamente justificado en cuanto a la ley, aquella de hace 2000 años, porque el padre podía hasta matarlo, como aún hoy. Habría las razones. ¿Por qué decidió amarlo? ¿Por qué decidió cambiar la lógica del castigo, de la disciplina? ¿Por qué? Porque sigue siendo un padre amoroso. Porque nos está enseñando que de la misma manera nosotros llegamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y ese Dios maravilloso que tú y yo sabemos que deberíamos de haber sido destruidos por causa de nuestro pecado, ese Dios maravilloso nos sigue amando. Y nos quita toda esta pudredumbre que traemos a cuestas. Nos pone ropa limpia, nos pone un anillo para indicar que le pertenecemos. Tenemos un pacto con Él. Y nos ama a pesar de todo. Y vivimos la vida loca, la más loca que tú quieras. Hicimos y deshicimos. Y aún así, alguien quiso amarnos. Cuando no merecíamos ser amados, Él quiso amarnos. Cuando este joven no merecía ser amado. Y quien va a decir después que no merecía ser amado, ¿quién cree que es? Su propio hermano, su hermano mayor. Que dice: ¿cómo es posible, papá, que hagas esto por este hombre que se gastó el dinero en lo más terrible? Te gastó tu dinero, se lo gastó en lo más bajo que puede haber. ¿Cómo es posible que todavía lo premies? Pero no entiende el hijo mayor
la enseñanza de este Padre amoroso. ¿Por qué? Porque este Padre, ven, lo dice al final, este hijo estaba muerto, mas ha resucitado, ha vuelto a la vida. Eso es la resurrección en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros vivimos. Por eso es que vemos a un padre que comprende la molestia de su hijo. Lo vemos en el versículo 31, ¿verdad? Dice el 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquel hijo enojado, molesto, ¿verdad? Incluso no le dice mi hermano, ¿verdad? Sino dice tu hijo en términos despectivos. Mira nada más tu hijo cómo viene y cómo lo recibes. Y en cambio yo, que he estado aquí, que te he sido fiel, que he sido obediente, que no he roto ninguna de tus reglas, que me he sometido a tu voluntad, mira nada más cómo estoy. ¿Pero qué te pasa? Le dice, si todo es tuyo, ¿de qué te quejas si lo tienes todo? ¿De qué te quejas si estás a mi lado? ¿De qué te quejas si estás conmigo? A veces tampoco de eso nos damos cuenta. A veces somos como el hijo mayor, somos codiciosos, a veces nos gana la envidia, hermanos, y no nos damos cuenta de todas las cosas hermosas que Dios ya nos está dando: vida, familia, salud, trabajo, bienestar. Y nos quejamos de lo que otros tienen, de lo que otros no tienen, de lo que le falta a fulanito y de lo que le sobra a aquel de allá. Y seguramente tenemos razón, porque lo podemos ver, es la realidad, no estamos mintiendo. Pero acuérdese usted, y acordémonos juntos, de cuando Jesús cuenta la historia de aquel hombre que tenía una viña y sale por la mañana y encuentra a uno que está ahí desocupado y le dice: oye, te voy a pagar tanto si vas a mi viña a trabajar. Y a la mitad del día sigue caminando aquel dueño de la viña y encuentra a otro y le dice: te voy a pagar lo mismo del primero si vas a trabajar a mi viña. Y al final casi del día encuentra un tercero. Y al final del día, cuando les paga a los tres, ¿qué creen que sucedió? Los dos últimos se quejaron. ¿Por qué le pagó lo mismo? Sí, los dos primeros se quejaron del último, perdón. ¿Por qué les pagó lo mismo? Si finalmente se supone que yo trabajé más que aquel. Y llega el dueño de la viña y dice: en eso convenimos. En eso convenimos, el dinero es mío. ¿Por qué te quejas? Y a veces nos pasa lo mismo en la vida. Nos molesta que otros acierten o que otros se equivoquen. Nos incomoda. Esta enseñanza también nos enseña a ver con los ojos de Dios. Dios nos ve y sabe que todos somos diferentes, que no somos idénticos, que no somos iguales. Y cada uno de nosotros recibe un trato especial de parte de Dios. Hermano amado, tenemos un Padre que comprende. Y por último, tenemos un Padre, en el versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Esta parte con la que culmina la historia también, que sabe regocijarse, que sabe hacer fiesta, que sabe celebrar. ¿Pero qué se celebra? Se celebra la vida. De la misma manera que hoy en Cristo Jesús celebramos la vida que Él nos da. Ser un padre es también aquel que celebra. No solamente aquel que viene cargado y deshecho, abatido, dolido, partido. Es un padre que celebra con sus hijos. Es un padre que busca las razones por las cuales tener un tiempo de regocijo. Amado hermano, gózate en Dios. Alégrate en el Señor. Haz a un lado toda carga y toda tristeza y regocíjate en Dios. Regocíjate en los hijos que Dios te ha dado. Haz fiesta cada vez que sea necesario. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios alegre. Porque tenemos un Dios que hace fiesta. Que todo lo que parece adverso lo transforma en bendición. Que incluso los lamentos se vuelven danzas. Y que la tristeza se vuelven risas. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que bendecimos. Es el Dios que transforma situaciones catastróficas en situaciones de bendición, de alegría y regocijo. Aquel papá pensó que a su hijo menor ya nunca más lo iba a volver a ver. Se había ido, quizás para siempre, o por lo menos así lo pensó. Sin embargo, regresó. Es el tiempo de hacer fiesta. Es el tiempo de reconocer que Dios está con nosotros. A ti, papá, te digo, medita por favor en esto que hemos platicado y alégrate. Alégrate con tus hijos. Alégrate con lo que Dios te ha dado. Regocíjate. La vida es una, que es la vida que Dios nos da. Y solamente merecemos vivirla para la gloria del Señor.
Quiero decirte solamente, ya para terminar, como manera de conclusión, que en este Día del Padre, felicidades a todos los papás de nuestra iglesia, felicidades a todos los papás, aunque es una celebración muy humana, es importante recordarlo, pero también celebrarlo, pero también, hermanos, agradecerlo y honrarlo. Honra tu paternidad, honra a Dios, reconócela, no falles, porque oportunidades para fallar quizás haya muchas. No falles, asume con responsabilidad el llamado que Dios te hizo, porque también ser padre es un llamado, es una vocación. No solamente es un asunto de genética, de cosas del cuerpo, no, es un asunto de llamado. El Señor nos llamó también a ser padres. Y por eso quiero animarte a que sigas agradando a Dios a través de cómo llevas tu relación con tus hijos. Estimado papá, que Dios te bendiga y que la gracia del Señor sea en tu vida siempre, y que puedas y que podamos meditar juntos en lo que Dios tiene siempre para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrás? Dice el escritor. ¿Qué importa eso? ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en pleno apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni la que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca y amarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras en un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Y cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedo, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Que cuántos años tengo? Eso a quién le importa. Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Esta es una reflexión de este personaje llamado José Saramago. Amados hermanos, que el Señor los bendiga en este día y que sigan disfrutando nuestros queridos papás y que los agasajen en su casa toda la familia. Que Dios les bendiga.